Bienvenidos un día más a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar una empresa conocida por todos, que todos hemos usado y que está muy dentro de nuestras vidas. Visa. Atentos. Ya tenemos aquí la presentación de Visa, así que vamos a por ello. Tenemos que la acción cotiza ahora mismo por unos $280 en el mercado americano y ya vemos el histórico que ha tenido, un histórico profundamente exitoso. Capitaliza nada menos que 562.000 millones de dólares, eso es lo que vale en bolsa. Tiene un PER, un ratio precio-beneficios, de 32 veces y paga un pequeño dividendo que es el 0,74% del precio por acción. Sin embargo, Simple Wall Street dice que está ligeramente sobrevalorada. Dice que debería valer $251,51 en vez de 280,04. ¿De dónde saca esto Simple Wall Street? Pues en este caso no utiliza un descuento de flujos de caja, sino que utiliza un modelo de excess returns, de exceso de retornos o retornos extraordinarios. Entonces, la tasa de descuento, el coste del capital propio que utiliza es del 6,86%. Esto lo calcula mediante el modelo CAPEM. 6,86% creo que es demasiado reducido incluso para una empresa como Visa, que es una empresa grande, segura, estable, etc. Pero bueno, esa es la tasa de descuento que ellos utilizan. Y llegan al valor objetivo, al precio objetivo de $251 de esta manera. Pronostican una rentabilidad sobre el patrimonio propio del 52,2%, una rentabilidad estable, una rentabilidad estacionaria, menos ese coste de capital, y eso lo multiplican por el valor en libros estable de cada acción. Sin embargo, los analistas a los que consulta Simple Wall Street, que en este caso son 35, hay muchos analistas que siguen a Visa, dicen todo lo contrario, dicen que está infravalorada y que debería valer cerca de $300 por acción. Tampoco es que esto sea un margen muy amplio, $300 por acción es un 7% más, apenas se revalorizaría, pero bueno, en todo caso vemos que van en el sentido contrario. Y ahora vamos a ver el histórico, las cifras fundamentales que ha tenido Visa a lo largo del tiempo. Y aquí llama la atención una cosa, y es que desde 2013, el único momento en el que las ventas de Visa, los ingresos de Visa, han caído, ha sido durante la pandemia. Solo con el COVID, solo cuando no había actividad económica, cuando había menos transacciones, cuando el consumo se desplomó, es cuando los ingresos de Visa se vieron mermados. Vemos, por el contrario, que en 2022, que en principio fue un mal año para los negocios, Visa hacía todo lo contrario, no dejaba de crecer y de hecho, desde el bache de la pandemia hasta la actualidad, ha crecido a un ritmo incluso mayor de lo que lo venía haciendo anteriormente. ¿Por qué? Pues precisamente por la inflación. Como los precios de los bienes y servicios son mayores, han crecido nominalmente, entonces Visa, que procesa transacciones de la compra de esos bienes y servicios, transacciones hechas con tarjetas de crédito y de débito, entonces Visa, si se enfrenta al mismo volumen de transacciones, pero a unos precios mayores, tendrá más ingresos. Es decir, Visa se beneficia de la inflación. Los ingresos de Visa se acompasan a la inflación. Y esto es muy bueno porque nos proporciona esa defensa frente a periodos inflacionarios. Desde 2013 vemos cómo las ventas, aún así, han crecido a un ritmo bastante estable. En cuanto a los beneficios y los flujos de caja operativos, flujos de caja libres, vemos que ha pasado lo mismo. En todo caso han sido positivos y han ido creciendo. Es cierto que los beneficios y los flujos de caja son más inestables, pueden recortar en determinados periodos, pero aún así la tendencia general ha sido al alza. Además, vemos lo siguiente, y es que las pérdidas y ganancias de Visa se descomponen de una manera muy curiosa. Tiene básicamente ingresos por geografía. Algo menos de la mitad de los ingresos totales vienen de Estados Unidos y la mayoría vienen del ámbito internacional. Esto es normal porque Visa está expandida por todo el mundo y todo el mundo, menos Estados Unidos, es más grande que Estados Unidos. Ingresa 33.000 millones de dólares y de esos 33.000 millones, el 97 y pico % de esos ingresos
se transforma en beneficio bruto. Es decir, Visa apenas tiene coste de ventas. Tiene un coste de ventas de 739 millones frente a los 33.000 millones que ingresa. Y de ese beneficio bruto, algo más de la mitad se va a beneficio neto y el resto se va a gastos, sobre todo generales y administrativos, poco de ventas y marketing y sobre todo también gastos no operativos. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué se espera para Visa en el futuro? Pues que los ingresos sigan creciendo, esto es normal. Visa al final va a crecer en la medida, primero, en que la economía crezca, y lo bueno es que por economía nos referimos al PIB nominal, es decir, nos da igual si hay inflación, mientras la economía nominal crezca, Visa crecerá, los ingresos de Visa crecerán, y segundo, por qué proporción de todas las transacciones que se dan en la economía se hacen en formato de tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Es cierto que Visa no es la única que opera tarjetas de débito y crédito, también están Mastercard, American Express, etc., pero sí es la más importante. Tiene algo menos de la mitad de cuota de mercado, es decir, es un competidor muy importante. Es el principal competidor, de hecho, de ese segmento. Entonces, tanto las ventas como los beneficios como los flujos de caja se espera que aumenten para los próximos 3 años. ¿Y qué hay de la posición de solvencia de Visa? Pues vemos ahí como el equity no para de crecer, incluso aunque suele recomprar acciones todos los años, y que hasta 2015 estaba sin deuda, no tenía nada de deuda Visa. Creo que esto es un error. Creo que una empresa tan estable debe intentar reducir su coste promedio ponderado de capital para de esa manera ser más valiosa para los accionistas, y esto lo hicieron bien en 2016 cuando asumieron esa deuda. Pero aún así, desde entonces se ha mantenido en niveles muy estables. No ha habido demasiado endeudamiento ni demasiado poco endeudamiento. Y además, la caja, el efectivo y equivalentes también la han mantenido en unos niveles bastante elevados. De hecho, apenas tiene deuda neta. Bien, pues ahora vamos a ver con más detalle cuáles son las cifras de los últimos 5 años, y ahí podemos apreciar, el año de Visa termina el 30 de septiembre de cada año, podemos apreciar cómo en 2019 las ventas eran de 22.977 millones, cayeron ligeramente, solo ligeramente, con el COVID, cayeron hasta los 21.846 millones, pero en 2021 ya se habían recuperado y de hecho habían sobrepasado el nivel del 19, habían llegado a 24.105 millones. Lo mismo en 2022, 29.310 millones, y lo mismo en 2023, 32.653 millones. Y aquí vemos el reflejo de que no importa que la economía atraviese problemas de inflación, porque a Visa esos problemas de inflación le convienen. Es decir, por lo menos puede amortiguar o amoldar sus ventas al nivel de inflación de la economía simplemente por cómo está constituido su modelo de negocio. Ocurre de forma natural. El crecimiento compuesto de las ventas entre el 19 y el 23 ha sido del 9,2% anual, que es ligeramente inferior al 10,7% que se dio entre 2013 y 2023, pero aún así es bastante parecido. Además, los márgenes del flujo de caja operativo son muy elevados, de hecho están en torno al 60%, por lo menos en el 21, 22 y 23. Es cierto que en el 19 y en el 20 fueron algo más reducidos, pero bueno, nos vamos a quedar con los últimos 3 años. Y en cuanto al CAPEX, el CAPEX más las adquisiciones que haga, pues está en una media de en torno al 5% de las ventas, y vamos a asumir que permanece en esos niveles. Por cierto, respecto al flujo de caja operativo, estamos tomando el flujo de caja operativo sin opciones, como ya hemos visto en otros vídeos. Estamos quitando del flujo de caja operativo el coste que tiene emitir las opciones sobre acciones de la compañía, porque al final es una forma de diluir en el futuro a los accionistas. Lo estamos tomando como un coste real, no como algo que no genera salidas de caja, aunque en realidad no genere salidas de caja. Bien, pues la propia Visa ya ha dicho que para 2024 esperan un crecimiento en ventas de doble dígito. De hecho, han dicho que esperan un crecimiento en ventas de doble dígito en el tramo bajo, es decir, en torno al 10, 11, 12, 13%. Vamos a suponer que es de un 11%. Y luego, ahí podéis ver el pantallazo de Google,
Según este informe, según este estudio, entre 2023 y 2032, el mercado mundial, las transacciones mundiales de tarjetas de crédito y débito crecerán al 9,1% anual. Vamos a suponer que Visa también crece a ese 9,1% anual, lo mismo que el mercado. Es decir, mantiene su posición de cuota de mercado. Esto es algo más que razonable. Suponemos también que el margen del flujo de caja operativo es estable en el 60% y que el CAPEX también es estable en el 5%. Y además que crece a perpetuidad un 4%. ¿Por qué un 4%? ¿Por qué algo tan elevado? Pues al final, si participa del crecimiento de la economía mundial, es de esperar que Visa se perpetúe en el tiempo muchos años. Sería raro que Visa llegase, por ejemplo, a quebrar. Es decir, para que Visa deje de ingresar, tendría que aparecer un competidor que lo hiciese mucho mejor, y esto es algo muy complicado, por no decir prácticamente imposible, o que no existiesen transacciones con tarjeta en el mundo, que también a priori es algo que parece imposible. Pues vemos ahí cómo los ingresos en 2024 serían de 36.000 millones, en 2033 pasarían a los 79.000 millones, el flujo de caja operativo sería de 21.700 millones en 2024, crecería hasta los 47.600 millones en el 33 y el CAPEX se quedaría desde 1.800 millones hasta casi 4.000 millones de dólares. Respecto a la tasa de descuento, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a suponer que como Visa es un negocio seguro, le vamos a aplicar un coste del capital propio del 9%. El coste de la deuda, los intereses partido de toda la deuda que tiene, es del 3,02%. Y como paga una tasa impositiva promedio del 19,8%, vamos a suponer que esta es la tasa impositiva que va a pagar también en el futuro. Pues si hacemos el cálculo del WACC, del coste medio ponderado del capital, esto nos da que la tasa de descuento sería de un 8,76%. Algo mucho más lógico que ese 6,76 que decía Simply Wall Street. Y aquí vemos los flujos de caja libres para los años desde el 24 hasta el 33 con el valor terminal. Comenzaría con casi 20.000 millones del flujo de caja libre, llegaría a 43.650 millones en 2033 y se quedaría con un valor terminal de casi $1 billón, 953.800 dólares. Claro, todo esto luego hay que descontarlo y hay que traerlo a valor actual, así que las cifras que se deben sumar son las de la última fila. Y al sumar todas esas cifras nos da que el valor de Visa como empresa, el Enterprise Value, es de casi 600.000 millones, 597.765,9 millones de dólares. Como la deuda financiera neta es de 1.167 millones, se lo restamos y nos da que el valor del patrimonio neto de Visa es de 596.598,9 millones de dólares. El número de acciones es de aproximadamente 2.000 millones, 2.085 millones, y si hacemos esta cuenta, nos da que el valor por acción, el precio objetivo, el valor intrínseco, es de 286,14 dólares por acción. Y esto es muy similar al precio de mercado, que es de 280,04. Así que podemos decir que Visa está en precio. Yo creo que tanto Simply Wall Street como los analistas se equivocan. No es ni demasiado frío ni demasiado caliente. Tiene que estar en medio. Simply Wall Street dice que vale menos, los analistas dicen que vale más, no mucho menos ni mucho más, pero sí que vale menos y que vale más. Bueno, pues yo opino que vale un pelín más, un 2% más solo, pero que está en precio, desde luego. Aún así vamos a hacer la simulación de Monte Carlo, como siempre, tomando que el crecimiento anual de las ventas acumulado entre 2025 y 2033, porque para 2024 vamos a tomar el guidance que da la compañía, ese crecimiento entre el 25 y el 33 sigue una distribución log normal con media menos 2,4 y sigma 0,09. Y el margen del flujo de caja operativo también sigue una distribución normal con media del 60% y sigma del 3%. El CAPEX sobre ventas también sigue una distribución normal con media 5% y sigma 1%. Y por último, el WACC sigue una distribución normal con media 8,76% y sigma 0,5%. Y tras hacer 10.000 simulaciones, el resultado que tenemos es este.
Vemos ahí la distribución de precios posibles según estos escenarios de Visa y en la línea vertical negra el precio actual de mercado. La media de todas estas simulaciones es de 290 dólares, la mediana de 286,51 dólares y el precio actual de Visa está en el percentil 43. Entonces tenemos ahí que yo creo que está bien valorada, por lo menos según este análisis de Monte Carlo, según las simulaciones de Monte Carlo. Por último, como conclusiones, tenemos que Visa es un grandísimo negocio, tiene barreras de entrada, tiene foso defensivo, avanza con la economía, resiste la inflación, por lo tanto es un negociazo. La estabilidad que tiene, de hecho, es la que nos permite llegar a un precio objetivo con bastante seguridad. Veis en las simulaciones de Monte Carlo que tampoco hay mucho pie a variar los parámetros que utilizamos. El margen del flujo de caja operativo parece claro que puede establecerse en el 60%, el CAPEX sobre ventas, aunque es un poco más volátil, también tiene esa media del 5%, las ventas está claro que van a crecer de manera parecida a como lo haga el sector, porque Visa es la mitad del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como hay tanta seguridad, como hay tanta estabilidad en esos datos, el mercado valora a Visa correctamente. El mercado yo creo que no se está equivocando con el precio de Visa. Aún así, Visa es una acción que debemos vigilar. Por ejemplo, en 2022 llegó a 170 y tantos dólares por acción, si no recuerdo mal. Pues esa sería una oportunidad para entrar en Visa, porque desde luego, por mucha inflación, por mucha subida de tipos de interés que haya, a Visa eso no le va a afectar. Es más, le va a afectar positivamente. En el momento en el que el precio de mercado se despegue del valor intrínseco, sería un momento en el que volver a evaluar Visa y ver si merece la pena entrar en el valor.